Mi nombre es Norman Quirós. Por la gracia del Señor le estamos sirviendo en el municipio de Chámeza, en el departamento de Casanare. Quiero compartirles a continuación un mensaje de la palabra de Dios que espero que sea de edificación para sus vidas y de reflexión en este momento. La Biblia dice en Isaías capítulo 1, desde el versículo 2 en lo adelante: Escucha cielos y oíd tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿A quién va dirigida la profecía de Isaías? Bueno, el primer versículo del capítulo 1 de Isaías dice que las palabras de Jehová vinieron a Isaías en los tiempos de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, y gran parte de sus mensajes van dirigidos a estos 4 monarcas. Hay un caso particular dentro de los que acabo de mencionar, de estos 4 gobernantes, y es el caso de Usías, y es en quien me quiero centrar en esta reflexión. Usías fue una cabeza, es decir, un monarca, un gobernante, pero fue una cabeza enferma. Y quiero explicar esto y mostrar esto, porque la Biblia dice que él comenzó bien. Usías comenzó haciendo la voluntad de Dios. Usías comenzó buscando a Dios y le fue muy bien, porque todo el que comienza a buscar de Dios y todo el que se acerca a Dios, Dios lo va a bendecir. A él le fue bien, y donde se mostró ese respaldo y donde se mostró esa bendición fue en el armamento y en la flota de defensa de Usías. Porque la Biblia dice en Segunda de Crónicas capítulo 26 y Segunda de Reyes capítulo 15, que es donde se habla de Usías, dice que él trajo innovación en el armamento y en la flota de defensa. Creó unas armas que no se habían visto hasta el momento, trajo una tecnología que para su época era algo sorprendente, y esto llamó la atención de muchos pueblos, principalmente en Judá. Tuvo unos grandes avances, llegó muy lejos, pero hay un momento donde se llena de orgullo Usías y donde empieza a cometer algunos errores. Y uno de los errores más grandes fue la autosuficiencia. ¿Qué peligro es la autosuficiencia? Creer que uno no necesita de nadie más, creer que no se necesita incluso hasta de Dios, sino que el ser humano puede atender todas las necesidades, que el ser humano puede sacar todo a flote, que el ser humano es autosuficiente. Este hombre Usías se mete al templo y empieza a cumplir las funciones de los sacerdotes, cosas que no le eran permitidas a él como rey. Estaba cumpliendo un oficio que no le era permitido. Entonces los sacerdotes llegan y lo amonestan, y a causa de eso el hombre queda leproso y queda como una cabeza enferma desde la planta del pie hasta la cabeza, y no se volvió Usías sino una herida, una hinchazón. Su cuerpo era una podrida llaga. La Biblia dice que él, desde el momento en que quedó leproso, así quedó hasta su muerte. ¿Y cómo fueron los días de Usías después de eso? Aislado y encerrado en una casa hasta que murió. ¿Cuál es la reflexión de esto, mis hermanos? El ser humano ha tenido por un tiempo un espacio donde se ha tomado de la mano de Dios, pero llegó a un punto donde, a causa del incremento tecnológico, de la innovación que el ser humano ha traído al mundo, ha pensado que eso lo hace autosuficiente, que Dios ya no es necesario. Algunos se atrevieron a decir o se atrevieron a pensar que Dios se había muerto, que Dios ya era una herramienta obsoleta, porque la ciencia y la tecnología
nos brindaba todo lo que necesitábamos. Pero lo que hemos visto en estos días es que ni aun con el afán científico y tecnológico y todo lo que el ser humano tiene en la mano, ha podido detener la muerte que ha llegado a causa de toda esta situación. Algo que nos hace entender, nos lleva a recordar que somos dependientes de Dios. Usías pensó que por todos los avances que había traído en su momento, era una cabeza firme, una cabeza sana que iba a dirigir a la nación a algo bueno. Pero cuando él como cabeza se enfermó, se volvió una llaga. Ahora, ¿qué estamos mirando con esto? Que nosotros dependemos de Dios, que el ser humano depende de Dios independientemente de lo que podamos lograr, de lo que podamos avanzar. Nunca podemos soltarnos de la mano de Dios, porque Él sigue teniendo el control de todo. Nosotros ahorita estamos en nuestras casas, es verdad, pero qué bendición que el fuego sigue encendido en los hogares. El fuego sigue encendido en ese altar familiar, todavía no se ha apagado, la lámpara sigue encendida. Nosotros esperaremos en la voluntad de Dios porque somos un pueblo que conocemos la soberanía de Dios, sabemos cómo Dios ha obrado y sabemos que después de cada juicio que ha habido sobre la humanidad siempre se ha derramado un avivamiento, y creemos que en estos tiempos hay un avivamiento en los hogares, hay un avivamiento en las casas. Dios está haciendo cosas muy grandes. De pronto en el mundo hay confusión, en el mundo hay tragedia y muchas cosas, pero en las casas, en nuestros hogares hay un clamor de victoria, hay una declaración sobre la soberanía de Dios. Seguimos creyendo que Él es soberano, que Él hace las cosas conforme a su voluntad. Seguimos creyendo que Él tiene el control de todo y no nos soltamos de la mano de Dios. Esa es mi invitación en este momento. Sigamos ahí en la mano de Dios, que el fuego siga encendido en ese altar, en el hogar. Y sabemos que en su debido momento, en los designios que Dios tenga, todo esto pasará y nosotros nuevamente levantaremos canción, tendremos la oportunidad de volver a nuestros lugares de predicación, pero entre tanto siempre seguiremos respetando la voluntad de Dios. Él tiene el control de absolutamente todo. Así que, hermanos, que Dios les bendiga y ánimo, seguir ahí tomados de la mano de Dios, porque sabemos que sin Él no somos nada. Sigamos ahí agarrados de la mano de Dios. Bendiciones para todos.